Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que vamos a dar desde Genera y bueno, en el stand de ANESE para presentar el proyecto FPI, Financing Energy Efficiency Using Private Investments. Por lo primero de todo, daros a todos los buenos días, tanto a los que estáis aquí como a los que están conectados por el canal viéndonos por la web. Por lo primero de todo, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por vuestro interés, muchas gracias por asistir. Bueno, vamos a tratar nosotros y bueno, el excelente plantel de ponentes que tenemos, de que la ponencia sea lo más entretenida posible, lo más útil para todos y que podáis aprender o a incrementar los conocimientos sobre el tema de la financiación de proyectos de energía sostenible. Creo que es un tema que ahora está muy en boga y es muy interesante para todos. Me presento muy brevemente. Bueno, soy Jesús Rubio Conde, soy gerente de Energy Economic Consulting de Deloitte y bueno, soy el representante socio coordinador del consorcio FPI, que ahora os comento un poquillo rápido lo que es. La presentación vamos a hacerla de la siguiente manera. Primero voy a dar un rápido repaso de lo que es FPI para quien pueda no conocerlo. Trata de ser breve porque no es el objetivo inicial de la ponencia, pero sí que debe ser utilizado para contextualizar y luego pasaremos al debate. En el debate empezaremos presentando a los distintos ponentes de forma breve, luego lanzaremos una pregunta para cada uno para empezar un poco a movernos y luego iremos alternando preguntas generales para crear un poco de debate y preguntas específicas para cada ponente. Y bueno, sin más, comienzo la presentación. Bien. FPI es el nombre del proyecto Financing Energy Efficiency Using Private Investments, financiación de proyectos de energía sostenible mediante fondos privados. Este proyecto, como bien decís aquí, es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del marco del Horizonte 2020 y se centra sobre todo en la movilización de financiación siempre de origen privado, no es público ni subvenciones, para proyectos principalmente de eficiencia energética y de transporte limpio. Es un proyecto que cuenta con 4 socios. Está ANESE, Asociación Nacional de Empresas de Sitios Energéticos. Está Grup Cerveró, que es especialista en financiación y fondos de inversión, principalmente radicado en Cataluña. Estamos nosotros, Deloitte, la parte de consultoría en temas de energías. Y luego está EcoMT, que es una empresa especializada en la implementación de una herramienta de blockchain que han desarrollado para la certificación y la monitorización de ahorros energéticos derivados de este tipo de proyectos. El proyecto tiene un objetivo que es llegar a movilizar hasta 30 millones de euros desde que comenzó hasta mayo de 2022. Al final, FPI, ¿cómo puede ayudar o cómo puede tratar de ayudar a financiar proyectos? Bien, lo que buscamos es hacer de nexo de unión entre los promotores de proyectos de eficiencia energética y de transporte limpio y las partes de financiación de los inversores, las distintas entidades financieras. ¿Cómo vamos a hacer este nexo de unión? ¿Cómo vamos a intentar ayudar a las dos partes? Bien, lo primero de todo, tratando de reducir el tiempo que se tarda desde que se presenta una idea, se presenta un proyecto que tenemos más o menos desarrollado por parte de un promotor que puede ser una entidad privada, una entidad pública, puede ser una AESE, puede ser el usuario final, quien necesita la financiación, tiene una idea, tiene un proyecto y necesita financiación. Pues nosotros lo que vamos a hacer es tratar de minimizar el tiempo desde que este proyecto se presenta a entidades financieras hasta que finalmente se financia. En segundo lugar, tenemos que aumentar la confianza de ambas partes. Bien, nosotros lo que vamos a hacer para esto, primero tenemos un plantel muy grande, 27, creo recordar en este momento, inversores diferentes, inversores que incluyen, como ahora veréis, entidades de distintas categorías, entidades de bancos, fondos de inversión, entidades de renting, etcétera. Y a partir de esto, les vamos a presentar los proyectos que nos puedan llegar y que puedan encajar en cada modelo de financiación. Buscamos también promover distintas herramientas que son diferentes de las habituales, que es el préstamo normal. Tratamos también de fomentar nuevas herramientas sin dejar de lado lo que es el préstamo, pero también dar a conocer temas como el renting, temas como el crowdfunding, temas que son un poco más modernos. Y por último, como digo, se propone también la implementación de una herramienta de blockchain para la certificación y monitorización de los ahorros energéticos. Bien,
muy rápidamente, y esto quiero verlo muy rápidamente, cómo funciona FPI desde que nos llega un proyecto. Bien, a nosotros, a través de la página web que tenéis ahí, que tenéis arriba, o bien de otras maneras, podéis hacernos llegar las ideas, podemos llegar a hacer los proyectos directamente a cualquiera de las empresas que formamos parte de FPI. Nos llega un determinado proyecto. Por simplificar, vamos a pensar en un proyecto de iluminación en un edificio, por ejemplo, una renovación de alumbrado incandescente, de fluorescentes por LED, por poner un simple ejemplo. Lo primero que haríamos con ese promotor es firmar un NDA que lo que garantiza es a ambas partes que toda la información de tipo confidencial que se intercambia va a estar protegida debidamente. Luego, bueno, se identifica el proyecto, se analiza pues, en cuanto a tecnología, en cuanto a importe de inversión, cuál es el tipo del promotor, y en base a eso se identifica cuáles son los mecanismos financieros y cuáles son las entidades financieras a las cuales mejor les puede encajar este tipo de proyecto. Entonces pasamos a dos fases que son relativamente paralelas, si bien es verdad que la búsqueda de mecanismo financiero va un poquito antes. Esto consiste en que a partir de estos datos que ya he mencionado, sector del proyecto, tipo de promotor, a quién se va a financiar, cuál es el sector, cuál es el importe, cuál es la tecnología, de los 27 inversores diferentes con los cuales trabajamos, vemos a cuáles les encaja. Está claro que hay algunos que buscan un tipo de proyecto, sobre todo por importe, y hay otros que buscan otros proyectos diferentes. Evidentemente, con el inversor también se ha firmado un NDA para garantizar la seguridad de los datos. En ese momento empieza una negociación en la cual nosotros intervenimos con el mero afán de agilizarla y de ayudar en cuanto a recogida de documentación, en cuanto a tratar de buscar respuestas, tratar de llamar si es necesario, si vemos que el proyecto se retrasa demasiado. Y además se elabora un informe de diligence técnica del proyecto de forma totalmente independiente por parte de FPI y de forma totalmente gratuita, en la cual se evalúa en un informe corto, 20-30 páginas, todo el proyecto, cuál es la inversión, cuáles son los ahorros energéticos, de tal manera que, que trata de dar un poco más de seguridad al inversor si hubiera dudas sobre estos datos. Si todo va bien, si se llega a un acuerdo, finalmente se financia el proyecto. No lo he mencionado, pero todos estos servicios que prestamos son totalmente gratuitos. Es decir, nosotros no cobramos lo que es el consorcio FPI, no cobra absolutamente nada ni a la entidad financiera ni al promotor, ni por éxito, ni en función de proyectos financiados. Nosotros no vamos a emitir una factura nunca. Todos estos servicios están financiados por la Comisión Europea, por tanto, el tiempo que dedicamos se financia de esta manera. Por último, me gustaría ver un poco cómo va el proyecto en cuanto a logros. Bien, como he mencionado varias veces, en este momento tenemos 27 inversores con los cuales hay una colaboración ágil y sencilla, a los cuales podemos presentar los proyectos en cualquier momento. 276 promotores que han mostrado algún tipo de interés por FPI, promotores que suelen ser ESES, pero pueden ser también usuarios finales que quieren cambiar su tecnología, pueden ser empresas instaladoras, etcétera. Se ha analizado un total de 154 proyectos diferentes, de los cuales hemos llegado a financiar 49. Y las cifras de financiación movilizada gracias a FPI ascienden en este momento a 14 millones de euros. Si bien es verdad que tenemos firmado un term sheet por el cual se puede llegar incluso a 10 millones más. Y bueno, damos paso yo creo a la parte más interesante. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que es FPI. Bien, pues si os parece vamos a pasar a lo que es el debate, que creo más que a la parte más interesante de la ponencia. Entonces, bueno, como digo, lo que vamos a hacer es primero vamos a presentar a los distintos ponentes. Los ponentes están sentados de izquierda a derecha. El primero que tenemos es Franco Jauri, Senior Investment Manager de Aquila. El segundo, Jordi Soler Moncada, director de Crowd, entidad especializada en crowdfunding. El tercero, Rupert Unzué, socio de Suma Capital, entidad especializada en fondo de inversión especializado sobre todo en temas de inversiones sostenibles. Y por último, Juan Macías, de Greenflex España, especializado en renting. Primero de todo, daros las gracias a los cuatro por haber encontrado hueco en vuestras seguro apretadas agendas para estar con nosotros y para participar en este debate. Si os parece bien, creo que tenéis un micrófono. Si os parece bien, en 2 minutos, si podéis presentaros rápidamente,
contar un poco lo que hacéis y describir muy rápidamente, en pocas palabras, las herramientas de financiación que ofrecéis. Si os parece bien, si puedes empezar, Franco. Perfecto. Muchas gracias por esta invitación. Disculpe mi español, que no es perfecto, espero que me van a entender. Como ha estado dicho, soy un Senior Investment Manager de Aquila Capital. Aquila Capital es un asset manager paneuropeo. Tiene 13 billones de asset under management que están invertidos en lo que llamamos real asset reales, que incluyen asset de energía renovable, de asset de inmobiliarios y asset de eficiencia energética. Tenemos 14 oficinas en Europa, tenemos una oficina muy importante en Madrid con más de 150 empleados y con los fondos de eficiencia energética hacemos inversiones a nivel paneuropeo. Muchas gracias, Franco. La verdad es que muy bien, porque has contado todo en muy poco tiempo y la verdad es que te lo tengo que agradecer. Bien, el segundo ponente que tenemos es Jordi Solé Muntada, director de Crowd. Si puedes, por favor, Jordi, hacer una rápida descripción. A ver si soy tan rápido. Buenos días. Nosotros somos una plataforma de financiación participativa. Nuestro valor añadido es que financiamos con el dinero de personas inversiones en energías renovables, ahorro energético de empresas y de comunidades. Nosotros ofrecemos participación, es decir, que personas, sea a nivel local o sea a nivel de vinculación con el proyecto, puedan invertir de manera que hay trazabilidad financiera entre lo que ponen los inversores y dónde va a parar el dinero. De la misma manera, los promotores de los proyectos que reciben esa financiación tienen la trazabilidad de que saben de dónde viene el dinero y pueden incluso hacer acciones comerciales o acciones de fidelización respecto a los inversores. A partir de aquí pues se abre un abanico muy grande de posibilidades de financiar junto con bancos o de cofinanciar con fondos diversas modalidades de proyectos de renovables o de ahorro energético. Muchas gracias, Jordi. El siguiente es Ruperto Unzué, socio de Suma Capital, entidad especial, bueno, es un fondo de inversión. Ruperto, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, soy socio de Suma Capital. Suma es una gestora de fondos que tiene la característica especial de tener una división dedicada a invertir en fondos relacionados con la transición energética y la economía circular. Fuimos bastante pioneros en cuanto a la eficiencia energética. Lanzamos allá por 2012 el primer fondo regulado en España específicamente dedicado a invertir en eficiencia energética a través del modelo ESCO o el modelo de las empresas de servicios energéticos, en el que hemos venido invirtiendo desde entonces con una experiencia yo creo que dilatada en distintos tipos de proyectos, desde pequeños a grandes, que seguro que tendremos ocasión de comentar en el debate. Muchas gracias, Ruperto. Y bueno, el último componente, pero bueno, no menos importante, claro, de este plantel de entidades financieras es Juan Macías, director general de Greenflex España, entidad especializada en renting. Juan, por favor, cuando quieras. Sí, gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Estamos especializados en renting, pero somos una consultora en eficiencia energética que además acompaña en la financiación de esa transición energética. La herramienta que hemos elegido nosotros es el renting, es arrendar los equipos que van a permitir esa eficiencia, ganar en eficiencia y en ahorro energético, y reemplazar un gasto OPEX de energía por un gasto de inversión en equipos que sean más eficientes. Y eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Ahora ya viene un poco la parte quizá más divertida, la parte más comprometida para la que pueda dar más lugar al juego. Entonces, voy a comenzar con una pregunta para todos, con la idea de crear debate. Me gustaría que tratáis de hablar los cuatro, de comentar un poco cómo lo veis, y pues incluso si os preguntáis y respondéis estaría perfecto. Y luego haré una pregunta para cada uno y volveremos otra vez al formato iremos de esta manera. Bien, la primera pregunta que yo creo surge cuando tenemos pues varias herramientas de financiación como tenemos aquí, que más son diferentes de lo que es un préstamo ordinario,
La primera pregunta que puede surgir a alguien que está pensando en cómo financiar su proyecto es, bien, elijo una de ellas, ¿cuál es mejor? Eso dependerá, ¿no? Pero elijo una de ellas o puedo utilizar varias, podría complementarlas. Y esa es la primera pregunta. ¿Creéis que las herramientas que ofrecéis se pueden compatibilizar? ¿Puede un mismo proyecto financiar una parte por crowdfunding, por ejemplo, y otra parte por fondo de inversión? Cuando queráis. Yo, si quieres, por alusiones, pues te digo que sí, y se está haciendo. Aquí lo que estamos intentando es trasladar el modelo francés de éxito, por el cual a los proyectos de generación de energía se les reserva un tramo de la financiación a los inversores que se llaman locales. En Francia, inversor local es ese que vive, sea una empresa o un particular que vive en esa provincia o en las provincias limítrofes, pero ahora cada vez más se está promocionando ese modelo, está regulado en Baleares, ahora está empezando a estar regulado en Cataluña. En la última subasta de renovables había un tramo para comunidades energéticas que también primaba la participación local. Por tanto, proyectos que se puedan financiar en su mayoría, si son muy grandes, con una financiación bancaria o de fondo de inversión, se puede reservar un tramo para que la ciudadanía se implique en ese proyecto mediante una plataforma de financiación participativa y ese proyecto tenga un apoyo local y tenga además un rendimiento que se quede en el territorio. Muchas gracias, Jordi. ¿Queréis comentar algo? Sí, quizás por introducir un poco de debate, ¿no? Y ver un poco la problemática que a veces con tantos instrumentos diferentes se encuentran los clientes, o la pregunta que hacías un poco abierta de qué solución elegir, ¿no? Al final, yo creo que hay una parte muy importante de las empresas y de los proyectos que no tienen la capacidad suficiente de hacer un análisis pormenorizado de todas las soluciones técnicas y financieras que hay en el mercado, ¿no? Porque al final no olvidemos que normalmente estamos hablando de actuaciones que no son su negocio principal, no son su core business. En una empresa, cuando quieren acometer actuaciones de eficiencia energética, no es su actividad principal, ¿no? Ahí, ¿qué ocurre? Y un poco por lo que nosotros hemos apostado y venimos apostando, que el modelo de la empresa de servicios energéticos, que se desarrolló ya en normativa europea hace muchos años y que se está tratando de impulsar en España a través de la asociación de ANESE y de otros actores importantes en el mercado como el IDAE, al final soluciona ese problema de alguna manera. Es decir, es la ventanilla única, ¿no? De alguna forma, que permite que haya, digamos, un único interlocutor que solucione los problemas técnicos y financieros de ese proyecto y que dé una solución conjunta, y que esa empresa de servicios energéticos posteriormente pueda acudir a los mecanismos de financiación más interesantes o pueda acudir a los subcontratistas técnicos más adecuados para cada proyecto. Pero pensamos y defendemos que esa actuación de la empresa de servicios energéticos como digamos, aglutinador de tanto las soluciones financieras como técnicas es una manera eficiente de que la gente pueda acceder a los proyectos, ¿no? A los proyectos de eficiencia energética. Juan, Sí, a ver, totalmente de acuerdo contigo. Yo voy a aportar simplemente un pequeño matiz de lo que hacemos en Renting. El Renting, como he dicho antes, está basado en lo que es la financiación del asset. Yo en un proyecto, no estoy financiando el proyecto, sino lo que es la inversión en ese equipo. Y no puedo trocear el equipo cuando es un proyecto de manera, grande. Ahora bien, dicho esto, creo que, como decías, es necesario que se puedan ver todas las herramientas de financiación en su conjunto. Aquí es más el director financiero o el asesor financiero que pueda aportar su visión para que cada una de las opciones que tenemos aquí alrededor de la mesa se contemplen en una visión global del balance de la empresa, del tipo de inversión que quiere hacer. Algunas herramientas tienen sus ventajas, conozco más las del Renting por la posibilidad de desconsolidar, de no tener que marcar deuda dentro del balance, y otras opciones pues vendrán a hablar del tipo de proyecto, cómo se quiere estructurar dentro del balance, lo que se quiere decir a través del balance. Entonces, si se pueden ver todas, yo creo que es necesario verlas todas, pero luego algunas, como la del Renting, solo se pueden trabajar de manera independiente sobre un asset.
luego se puede buscar el proyecto de manera más global con otras soluciones. Muchas gracias. Yo, bueno, antes de dejar hablar a Franco, sí que comentar a nivel, bueno, lo que hemos visto en todo el proyecto es que está claro que cada herramienta tiene también el tipo de proyecto en el cual está más adecuada. Hay herramientas que a lo mejor para proyectos muy grandes no tienen sentido y otras que es al revés. Entonces, lo que sí que está claro es que sí que, dejando de lado esto, sí que hay veces que puede haber algún tipo de sinergia. A lo mejor si un proyecto es muy grande para una herramienta se puede complementar con otra. Pero sí que lo hemos visto en todo FPI. Bueno, hacer un poquillo el inciso. Franco, si quieres cuando... Sí, comentando sobre lo que han dicho los colegas, estoy perfectamente de acuerdo. Hay diferentes opciones de financiamiento para proyectos de eficiencia energética. Cada opción tiene ventaja y desventaja. Eso depende de la ESCO, lo que está buscando la Energy Service Company. Y es una decisión estratégica, cuál solución de financiamiento la ESCO prefiere utilizar. Puede ser un private equity clásico donde la ESCO va a buscar un inversor que va a hacer un aumento de capital en la empresa. Eso puede ser una solución perfecta si quiere fortalecer la balance de la empresa. Hay otras soluciones como fondos de natura infraestructural que van a tener la propiedad del asset. Y del otro lado hay financiamiento deuda del banco que son más rígidos y tiene pero un precio más bajo. Lo que hacemos nosotros con Aquila Capital, nosotros tenemos 2 fondos de inversiones por proyectos de eficiencia energética y vamos a transferir el dinero para ese proyecto comprando por adelantado los créditos futuros generados por los contratos de servicio de energía, contrato de PPA o contrato de operating leasing. Entonces ofrecimos una solución diferenciada donde tratamos de ofrecer una alternativa al fondo de infraestructural clásico que quieren tener la propiedad del asset, y ofrecemos la posibilidad a la ESCO de tener la propiedad del asset, tener la propiedad del proyecto, esperando un rendimiento de quasi equity un poco más barato de un fondo clásico infraestructural, pero bueno, un poco más alto que un banco con una deuda clásica. Entonces ofrecemos una flexibilidad mejor respecto a un financiamiento de deuda y respecto también a un fondo de equity infraestructural clásico. Bien, por resumir, entiendo que está claro que cada herramienta tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay algunas que consolidan en balance, que se pueden considerar como deuda y que esto puede tener determinados inconvenientes. Hay otras que se consideran como participación de capital o que pueden desconsolidar. Eso es una ventaja que tienen otras herramientas. Y bueno, pues como creo que llegamos a la conclusión, hay que estudiar caso a caso, proyecto a proyecto, situación a situación, en función también del importe, y ver también si es posible que se complementen, pero radicalmente sí pueden ser complementarias. Bien, voy a pasar ahora una ronda de preguntas a cada uno. Por empezar con alguien, el primero que ha hablado creo que ha sido Jordi. Jordi, la primera pregunta que tenemos para ti es, yo creo que en este momento iCrowd, es la entidad de referencia en cuanto a crowdlending, desde luego en España, pero es la única que yo por lo menos en este momento conozco, y de la primera. Me gustaría saber qué posicionamiento y cómo afrontáis el tema de las comunidades energéticas, cómo podéis financiarlas y cómo podría encajar la financiación de una comunidad energética a través del modelo de crowdfunding. Gracias. El modelo de la comunidad energética, por definición, es ideal para el modelo de la financiación participativa. En la comunidad energética pues hay diferentes actores a nivel local, unos que ponen cubiertas, otros que ponen consumo, otros que ponen dinero, pero nosotros lo que podemos ofrecer es que a nivel local, en el círculo que se quiera, sea local, de un barrio, de un municipio o incluso de una comunidad autónoma, pues se diga que se quiere fomentar que la gente participe allí. Entonces nosotros, como podemos acotar que la participación venga a través de una limitación de código postal o venga de una limitación de invitación, pues podemos fomentar esa participación local. A partir de aquí, lo que sí que pedimos a una comunidad energética pues es la seriedad en la gestión. Al final, una comunidad energética
guardando las distancias necesarias, pues tiene alguna similitud con una comunidad de propietarios, ¿no? Una comunidad de propietarios, pues hay unas normas, todo el mundo las conoce y hay una figura que es el administrador de fincas que lo lleva todo bastante controlado. Aquí en las comunidades energéticas, que es un modelo muy incipiente, que estamos viendo cómo se está configurando, falta la normativa todavía que lo determine, estamos viendo que la mayoría están tirando, digamos, por el camino del medio y están configurando lo que se llama cooperativas de consumidores. Aquí, bueno, pues está bien porque tiene el formato de empresa, hay un gestor, pero también creemos que si existe la figura de una empresa profesional que lleve el tema del control de cobros pagos y el tema de todos los contratos de venta de energía entre todas las partes, aquí ya tenemos esa figura equivalente al administrador de fincas. Eso nos da una seriedad y eso nos da la bancabilidad, en el sentido de que ya pasa a ser un proyecto financiable. Nosotros financiaremos la próxima semana por primera vez en la plataforma una comunidad energética en España y a partir de aquí, esa pequeña que haremos como proyecto piloto esta próxima semana, esperamos que surjan muchas más, porque es un modelo que nos encaja perfectamente en la filosofía participativa de la plataforma. Gracias, Jordi. Mira, la segunda pregunta es para Ruperto de Suma. Bueno, sabemos que Suma Capital en este momento pues de los principales fondos de inversión que tienen actividad en temas de energías renovables y eficiencia energética en España. Bueno, nos gustaría saber una idea más o menos de a cuánto asciende el volumen de inversión, cuánto es el esfuerzo que se está haciendo en este tipo de proyectos, y no solamente bueno lo que hay ahora, sino lo que esperáis que pueda haber en un futuro. Porque muchas veces se habla de grandes cifras, pero me gustaría ver algo concreto. Las nuestras en concreto. Yo creo que como llevamos mucho tiempo, ha habido tiempo de hacer muchas cosas. Para dar una idea, nosotros empezamos con un primer fondo en España, que decía pionero en 2012-2013, que tenía 25 millones de euros. Este fue, digamos, el primer fondo así un poco institucional que se hizo en España, desarrollado específicamente para esto. De ahí, vino un segundo fondo de 150 millones y ahora estamos en el tercer fondo de 300 millones. En total, durante este tiempo, hemos invertido en más de 21 plataformas diferentes, mayoritariamente con empresas de servicios energéticos o empresas técnicas, digamos, que nos acompañan. En total hemos desplegado más de 400 millones de euros y unos 150 proyectos. Yo creo que al final hay una experiencia muy amplia, mayoritariamente lo hemos hecho en España, ahora estamos empezando a invertir también fuera de España. Y también señalar que, como antes decías, yo creo que instrumentos como FPI, ¿no?, que aquí nos trae a la mesa a todos, pues para nosotros también han sido muy útiles, ¿no? Y señalar que dentro del volumen de proyectos que mencionabas antes de FPI, pues tenemos una presencia muy importante, hemos contribuido, participado en unos 8 millones de euros de estos proyectos y la verdad es que para nosotros ha sido un instrumento muy útil, ¿no? Porque al final es una forma de acceder a proyectos y de tener también una validación técnica por parte, en este caso de Deloitte, pues que facilita el proceso de inversión. Con lo cual, yo creo que esto da a entender que yo creo que el mercado está ahí. Al final, invertir 400 millones de euros en esto se dice pronto, pero es mucho dinero y la verdad es que nuestra expectativa sigue siendo crecer, seguir creciendo, sigue habiendo cada vez más proyectos, cada vez más empresas preparadas para poder desarrollarlos y al final tenemos un futuro por delante en donde la eficiencia energética va a seguir siendo uno de los pilares fundamentales para conseguir los objetivos, ¿no? Con lo cual, esas son un poco las cifras reales de casos concretos. Perfecto, muchas gracias, Ruperto. Bien, la segunda pregunta la vamos a hacer a Juan Macías de Greenflex. Bien, me gustaría que nos explicaras un poco cómo funciona la herramienta de renting, pero ya para proyectos de eficiencia energética. Porque yo creo que todos, cuando vamos a hablar del concepto de renting, tendemos a pensar en el renting para comprarme un coche, en 4 años lo devuelvo, pero me gustaría verlo ya un caso concreto y si podemos hablar, pues no sé, si que hacer un renting, por ejemplo, de alumbrado de un edificio o de unas placas solares fotovoltaicas, ¿cómo se funciona realmente esto?
Vale, es verdad que el renting tenemos todos, como dices, en mente el coche que arrendamos. El principio es muy parecido porque finalmente de lo que se trata es de alquilar el equipo que vamos a utilizar. Lo que hacemos desde Greenflex es, como decías, abordar desde el cambio tecnológico que hay que hacer para generar ahorros energéticos. Iluminación lo cogías antes como ejemplo, me parece que es muy bueno porque se plantea finalmente reemplazar una iluminación que pueda ser digital, vamos, no analógica, por LED, que va a generar pues un ahorro energético rápido. Lo que proponemos nosotros es que esa iluminación, que no tienes por qué ser propietario de esos equipos, lo arriendes, y los LED tienen un plazo de vida útil que está en torno a los 5 años y que te vas a tener que plantear de todas formas cambiar. Lo que proponemos nosotros es llevar a cabo todo ese proyecto a lo largo de la vida útil de lo que es el equipo. De nada sirve ser propietario si finalmente no tiene valor para la empresa. El arrendamiento también viene como ventaja para no tener que focalizar o dedicar los recursos propios de la empresa, su tesorería o la capacidad de endeudamiento, para adquirir equipos que no son fundamentales para lo que es la producción de la empresa. Y es verdad que todos los proyectos de eficiencia energética pues pueden responder a lo que estoy diciendo. Son proyectos interesantes porque los tenemos que hacer, ahí acompañamos, pero que no deberíamos, si lo miramos desde un punto de vista financiero, ocupar lo que es la capacidad de endeudamiento o la tesorería de la empresa. Una instalación fotovoltaica, que son también proyectos que financiamos, van a aportar un ahorro energético fuerte, y podemos reemplazar ese gasto por un gasto en lo que es la inversión de los paneles fotovoltaicos. Para resumidas cuentas, es alquilar los equipos que nos van a dar el servicio que necesitamos para ser más eficientes. Muchas gracias. Bien, para Aquila. Bien, Aquila Capital, la verdad es que hasta ahora las inversiones que ha realizado se ha centrado a nivel internacional. Bueno, es un fondo, como sabemos, de origen alemán, y se ha centrado sobre todo en otros países, pero ahora, bueno, estáis desarrollando actividad y acabáis de entrar en España. ¿Qué le veis de interés a este país, aparte de la paella? ¿Cómo? Bueno, Aquila Capital es un asset manager paneuropeo. Tenemos interés en hacer inversión en España por 3 razones principales. Uno es que hemos prometido a nuestros inversores de ofrecerle un fondo, un producto paneuropeo que toma exposición de inversiones en todos los países europeos. En España, la economía de España es una de las 5 más grandes en Europa, entonces es lógico que un porcentaje importante del fondo lo vamos a invertir también en España. La segunda razón es que en España hemos visto una cultura de la ESCOs más desarrollada que en otros países. Creo que Italia y España son los países en Europa con una cultura de Energy Service Companies más desarrollada en Europa, y eso nos ofrece un número más grande de potenciales partners, de proyectos de eficiencia energética interesantes. Entonces estamos invirtiendo dinero, recursos para fortalecer la actividad en el mercado español. Y tercero, hay trends tecnológicos, en particular el fotovoltaico en autoconsumo, donde la España es muy bien posicionada para aprovechar de esos trends, por la condición climática, por el hecho que hay muchas empresas manufactureras que necesitan mucha energía eléctrica, el sector del turismo. Y entonces es una oportunidad muy importante que nosotros queremos capturar y donde vemos mucho potencial para ser inversores. Muchas gracias, Franco. Bien, si os parece, vamos a pasar a una pregunta para crear debate. Como digo, va a ser una pregunta como la primera de todas. Una pregunta abierta para que cada uno deis vuestra opinión. Si queréis incluso, abro comillas, discutir entre vosotros y deis puntos de vista diferentes, sería bienvenido, evidentemente. Bueno, dejando de lado, evidentemente, el interés medioambiental que tienen todos estos proyectos de los que estamos hablando, transporte limpio, eficiencia energética. Está claro que nos interesa ahora, pues con el Acuerdo de París, la COP26 que vamos a tener de Glasgow, a mí me interesa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para eso necesitamos dinero, necesitamos inversiones. No todo puede ser financiación pública y puede ser medidas públicas. Bien, dejando de lado,
interés medioambiental, la importante lucha contra el cambio climático. ¿Entendéis que este tipo de inversiones, más allá de que son verdes y que puedan dar buena imagen, etcétera, tiene interés económico, son inversiones rentables? Es un proyecto del cual se puede entrar como se puede entrar en un negocio de una fábrica o de lo que se nos ocurra. Puedo empezar yo. Básicamente el modelo que defendemos o que Greenflex promociona es trabajar sobre la parte consultiva para justamente detectar esas inversiones que sean rentables e intentar acoplar lo que es la cuota del renting para el activo al ahorro que podamos generar. Entonces, para mí, a mí me apetece decir que sí, que es rentable esa inversión por el modelo que nosotros presentamos. El renting, podemos hablar también de cifras y de proyectos muy grandes. Hemos financiado proyectos bastante grandes, pero también financiamos pequeñas inversiones para temas concretos que nos permitan ganar eficiencia a muy corto plazo. O sea, lo que son los quick wins en eficiencia, que a veces necesitan esa inversión, pues que es más complicado buscarla, pedir el préstamo, reunir a lo mejor a un consejo de administración para hacer una inversión. En renting es muchísimo más sencillo y directamente vamos a obtener la eficiencia y la rentabilidad que estamos buscando. O sea, ROIs sí que los tenemos en los proyectos de eficiencia energética con renting. Quizás, si queréis, sigo yo por seguir el orden. Yo creo que aquí hay un elemento muy importante en la inversión en este tipo de activos, que es que estás incrementando el valor del activo, ¿no? Es decir, me explico. Cuando en una fábrica se acometen actuaciones de eficiencia energética, esa fábrica consume menos y la fábrica vale más, ¿no? Con lo cual, las inversiones de este tipo son rentables porque están contribuyendo a que el activo esté más adaptado a la nueva economía, ¿no? Porque reduce sus emisiones de CO2, porque reduce su consumo de energía primaria y en el fondo estás consiguiendo ese doble objetivo, ¿no? Estás consiguiendo la reducción normalmente de consumos, como una actuación de eficiencia energética implica, ¿no? Una reducción de consumo, pero además el incremento de valor del activo a largo plazo, con lo cual tienen bajo esa perspectiva mucho interés. Quizás en el lado más de las dificultades, yo señalaría, y en concreto en la eficiencia energética, el tamaño, ¿no? Que normalmente plantea una dificultad para muchas de las soluciones financieras que hay en el mercado, que el tamaño pequeño, es verdad que hay herramientas que permiten acceder a proyectos pequeños, como comentabas, pero normalmente ese tamaño pequeño de la eficiencia energética hace que a veces sea complejo de financiar, ¿no? Y por eso yo creo que hay herramientas de agrupar proyectos o intentar conseguir una masa crítica para poderlos financiar de una manera más eficiente, ¿no? Pero desde luego, por responder a tu pregunta, si son rentables las inversiones de estas características, desde luego que sí, y por eso cada día hay más dinero movilizado queriendo invertir en esto, ¿no? Yo, siguiendo un poco el hilo de Ruperto, decir, por ejemplo, una comunidad de vecinos que implante energías renovables o medidas de ahorro energético, ese edificio va a tener una calificación energética superior que va a valorizar el edificio. O sea que efectivamente estas inversiones, que por sí solas ya tienen un rendimiento económico positivo, también valorizan al activo. También comentar que hay diferentes opciones de financiación y algunas pues encajan con proyectos de un importe inferior del que estarían interesados los fondos de inversión, como lo que hacemos, por ejemplo, en la plataforma eCrowd. Y al final nosotros también, cuando financiamos un proyecto, vamos siempre a filtrar la solvencia del prestatario. O sea, que el proyecto tiene su propio rendimiento, pero si el prestatario no tiene una solvencia necesaria, pues el proyecto no se puede financiar. Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Y como última reflexión, estamos todos focalizados en cuánto tiempo se amortiza una inversión en renovables o en ahorro energético, pero esa misma empresa que te pregunta en cuánto se amortiza mi cubierta, no te pregunta en cuánto se amortiza un camión nuevo. Hay una discriminación en estos activos que se les pone la lupa de en cuánto se amortiza, cuando esas mismas empresas con otros activos, maquinaria o medios de transporte, no se hacen esas preguntas.
Bueno, un comentario sobre la eficiencia energética, un sector donde he trabajado por los últimos 10 años, los primeros 6 años en una ESCO, entonces he aprendido lo que significa desarrollar el proyecto de eficiencia energética, pero la cosa que siempre me fascinó es que los rendimientos que se pueden realizar con proyectos de eficiencia energética no están correlados con el riesgo de la contraparte, y eso es por el riesgo del cliente industrial o comercial, y eso, la razón por eso es el hecho que hay con un proyecto de eficiencia energética un transferimiento de valor de la utility que vende menos energía eléctrica, menos energía de gas, al inversor y a la ESCO, que el cliente, la ESCO que realizan el proyecto. El problema grande del proyecto de eficiencia energética, como han dicho los colegas, es que el tamaño es pequeño. Normalmente el 75% de los proyectos de eficiencia energética necesitan una inversión entre 200, 300 mil euros hasta 2, 3 millones. Proyectos más grandes son la excepción. Y entonces hay ese problema de cómo manejar, de cómo asesorar en manera eficiente proyectos de ese tamaño para justificar una inversión. Y lo que hemos hecho nosotros es que nos concentramos mucho a identificar partners con los que trabajamos en manera continuativa, con lo que queremos construir un camino, ayudarlo a crecer, standardizando el proceso de inversión, comunicando de manera muy clara cuáles son los criterios importantes para financiar un proyecto y creciendo juntos, permitiendo a la ESCO de crecer en el medio plazo y a nosotros de hacer inversiones rentables, interesantes para nuestros inversores que son interesados a tener un rendimiento interesante, y también para el medio ambiente. Vale, muchas gracias, Franco. Bueno, me gustaría también, no sé si si queréis hacer alguna pregunta de lo que ya hemos visto hasta ahora, si tenéis alguna cuestión, queréis preguntarnos algo, puede ser el momento. Bien. Vamos a preguntar un momento a ver si nos hay alguna pregunta por las personas que se han conectado. No hay nada. Cerramos. Vale, pues ya está. Bien, estaba preguntando un poco sobre el tiempo, si podemos extender un poco más. Bueno, tenemos una jornada ahora a las 11:30, así que bueno, vamos a tener que ir cerrando. Quería sobre todo, creo que la jornada ha sido realmente interesante, creo que ha sido una muy buena oportunidad también para escuchar a 4 grandes representantes de herramientas de financiación que no son las habituales, no son las que todos tenemos en la cabeza. Ha sido interesante bajo mi punto de vista para conocer lo que se puede hacer, que tenemos otras cosas que hay muchas herramientas de las cuales podemos hacer uso para financiar estos proyectos. Bueno, para destacar también, y esto a modo de punto de vista personal, que muchas veces se hace también mucha referencia y mucho énfasis en proyectos de energía renovables, en que pongamos placas solares. Esto evidentemente es necesario, es muy recomendable, pero bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal, deja también de lado a veces empezar por el principio, que es por el ahorro. Entonces, creo que cualquiera puede pensar que no tiene mucho sentido a lo mejor invertir en un tema de autoconsumo si sigues teniendo en casa bombillas incandescentes. Entonces, es una cosa la cual bajo mi punto de vista siempre se deja a veces un poco de lado y conviene remarcarlo. Pero bueno, por ir cerrando, como digo, creo que ha sido una jornada bajo mi punto de vista interesante. Espero que os lo haya podido resultar a vosotros también. Luego daros las gracias sobre todo a los 4 ponentes que han venido y a veces incluso han viajado desde fuera de Madrid para estar con nosotros. Creo que es la parte importante de la jornada, porque de verdad son empresas muy importantes y con mucha experiencia del sector. Y también voy a dar las gracias también a los asistentes, que al final agradecemos también el interés, porque le ponemos mucho cariño y nos gusta ver que la sala está bastante completa, que también tenemos personas escuchando. Entonces daros muchas gracias por haber estado.
y confío que es interesante. Tenéis ahí nuestra web por si queréis entrar en la página web de FPI. Voy a poner por aquí, creo que lo tenemos. Aquí tenéis también el correo, medios sociales, teléfono también, por si acaso quisierais utilizar el proyecto FPI, que todavía nos quedan unos cuantos meses para ayudaros a buscar financiación para proyectos de eficiencia energética y transporte limpio. Y bueno, con esto cerramos la jornada. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes por vuestro tiempo y por asistir, y muchísimas gracias también a los asistentes. Espero de verdad que os haya sido útil. Muchas gracias. Gracias.